Nadie le había hablado a Margaret Stroud en 90 minutos, y no fue por accidente. El banco de su padre había quebrado en octubre, y se había llevado por delante a la mitad de Shropshire. Cada persona en esa sala había perdido algo, y todos habían acordado, sin discutirlo, que ella no debía ser vista. Así que se quedó junto a la ventana y esperó. Entonces, un hombre que nunca había visto cruzó todo el salón. Lo hizo frente a 200 personas, y dijo 4 palabras que lo cambiaron todo. Ella entendió exactamente lo que él quería de ella antes del primer giro del baile. Antes de empezar, dime en los comentarios desde qué país me escuchas y qué hora es donde estás. Leo absolutamente todos. Y si te gustan las historias como esta, suscríbete. No te cuesta nada, y significa todo para mí. Había llegado a los salones de baile de Leyo a las 9 en punto del 2 de febrero, con su tía Prudence. Y a las 9:04 ya había entendido que todo estaba arreglado. Se notaba en el giro de las cabezas. La señora Ogilvie estaba a 1 metro de distancia, medio de espaldas a la puerta. La vio y se giró por completo. Lo hizo con una suavidad que debió requerir práctica. Las chicas Fenwick, a quienes Margaret conocía desde los 7 años, se sonrojaron mucho, y se dirigieron juntas hacia la sala de cartas, como 2 barcos zarpando a la vez. Y el coronel Predo, que la había mecido en su rodilla a los 4 años y la había llamado Meg durante 20 años, la miró desde el otro lado del salón. Tenía una expresión de pura y evidente desdicha, y no se acercó. Esa fue la señal que se lo confirmó. Prio no era un cobarde. Simplemente no podía permitírselo. «Nos vamos», dijo tía Prudence a las 9:09. «No nos vamos, Margaret. Si nos vamos ahora, habremos venido para ser expulsadas». Y esa es una historia que durará 20 años. Margaret tomó una copa que no quería de una bandeja que pasaba. Si nos quedamos hasta el final y nos vamos a la una como todos los demás, entonces vinimos al baile. Es algo a lo que tenemos todo el derecho. Y no habrá ninguna historia que contar. Habrá una historia de todos modos. Sí, asintió Margaret, pero me gustaría tener algo que decir sobre cuál. Su tía la miró por un momento. «Tu padre», dijo ella, «está en ti más de lo que nadie ha notado hasta ahora. Stroud y sobrino de Lelo había sido un banco durante 41 años. Y había suspendido los pagos el 19 de octubre a las 11 de la mañana. Margaret estaba en la tienda, no en el banco. Estaba en la pañería de Broad Street, comprando cinta, y oyó un sonido subir por la calle que nunca antes había oído y que nunca olvidó. Era el sonido de unas 60 personas empezando a correr en la misma dirección. Al mediodía, había 200 personas fuera de la puerta en King Street. A las 3, había 400, y las ventanas estaban rotas. Su padre había salido al escalón para hablarles, y apenas había dicho unas 6 palabras cuando se desplomó. El médico lo llamó una apoplejía. Tenía 58 años. Había sobrevivido. Eso era lo que Margaret había aprendido a decir sin ninguna expresión particular, porque era verdad, y porque la alternativa era decir el resto. Que Josiah Stroud había estado postrado en una habitación del piso de arriba en Fenn House durante 3 meses y medio, con todo el lado derecho paralizado y sin poder hablar en absoluto. Que entendía cada palabra que se decía en su presencia, lo cual sabían porque lloraba con algunas de ellas, y que el único hombre en Inglaterra que podría haber explicado lo que había pasado con Stroud y sobrino había quedado mudo el día que ocurrió, y no había dicho ni una sílaba desde entonces. Lo que Shropshire sabía era más simple. Shropshire sabía que un banco rural había quebrado, debiendo 140,000 libras. Sabía que el Lelo Turnpike Trust había perdido todo su depósito, y que el rector de Bitterley había perdido 900 libras pertenecientes a una escuela de caridad, y que Anne Pardoe, la dueña de la guantería, había perdido todos sus ahorros de 26 libras, y que había ido a mirar la puerta cerrada del banco cada mañana desde octubre, algo que varias personas habían visto y de lo que todo el mundo había oído hablar. Shropshire sabía que el nombre de Josiah Stroud estaba en los papeles. No se equivocaban al estar enfadados. Esa era la parte que Margaret nunca había podido rebatir en 3 meses y medio de noches en vela.
Habían puesto su dinero en un lugar con el nombre de su padre sobre la puerta, y había desaparecido. Margaret había crecido con las ganancias de eso, la casa, el pianoforte, los 4 años de escuela en Worcester, y no había una forma digna de estar en una sala llena de esa gente y ser compadecida, así que no pidió compasión. Se quedó junto a la tercera ventana del salón de Lello con una copa y dejó que lo hicieran. A las 10, un hombre llamado Reuben Hale la invitó a bailar. Estaba borracho y tenía unos 30 años. Había hecho una pequeña fortuna con pieles durante la guerra, y llevaba 6 años intentando entrar en los salones de baile. Margaret lo entendió todo antes de que él terminara la frase. Podía pedírselo porque ella era la única mujer en la sala que no podía negarse sin que se notara. Y si ella aceptaba, él habría bailado en el salón de Lello con la hija de un banquero. Y no le costaría absolutamente nada. «Gracias», dijo Margaret, «pero no voy a bailar esta noche». «¿No bailas?», se rió él. Su voz resonó. «Vaya, qué elegante. Muy elegante, la verdad. Viniendo de una Stroud. Mi prima tenía 400 libras en el banco de su padre, señorita. Y ella tampoco está bailando, porque se ha ido a servir a Kidderminster». Las 20 personas más cercanas lo oyeron. Varias más se giraron. Margaret se quedó completamente quieta, y sintió que toda la sala decidía en un instante que esto iba a merecer la pena verlo. «Entonces lo siento mucho por su prima», dijo ella, «y lo digo de verdad, y anotaré su nombre si me lo da, porque hay una lista, y ella debería estar en ella. No hay ninguna lista». «Sí hay una lista», dijo Margaret. «Está en Fenhouse, y la tengo yo. Tiene 911 nombres, y llevo 3 meses haciéndola. Y cuando haya algo que pagar, si es que alguna vez hay algo que pagar, me aseguraré de que nadie quede fuera, solo porque eran demasiado pobres para que un abogado escribiera por ellos». Le sostuvo la mirada. El nombre de su prima, señor Hale. Él la miró fijamente. «Sarah Hale», dijo después de un momento. «Sarah Hale, de la calle Corve. Gracias». Él se marchó. No fue una victoria. Margaret sabía exactamente lo que era. Era una mujer a la que le gritaban en público y respondía en voz baja. Y sabía que la mitad de la sala diría después que había mantenido la calma. Y que la calma no era lo que se esperaba ver en una Stroud. Volvió a la ventana y descubrió que le temblaban tanto las manos que tuvo que dejar la copa en el alféizar. Y entonces la sala se aquietó. No se quedó en silencio. Hizo esa otra cosa, lo que hace una sala abarrotada cuando todo el mundo deja de hablar en momentos ligeramente diferentes durante unos 4 segundos. Margaret se dio la vuelta. Había un hombre cruzando el salón. Había entrado por el lado de la sala de cartas y caminaba a lo largo de todo el salón, sin prisa. Por el centro en lugar de por el borde, y lo hacía de una manera que dejaba muy claro que no le importaba en absoluto cuánto tardara. No tenía ni idea de quién era. Tenía quizás 35 años, era muy alto, con el pelo castaño rojizo oscuro, y un rostro que habría sido atractivo si hubiera estado de humor. Iba vestido mejor que cualquier hombre en esa sala, y parecía no haberle dedicado el más mínimo pensamiento. Se detuvo frente a ella. «Señorita Stroud, señor, mi nombre es Sanford». Hizo una reverencia. «Soy Corvidale». En algún lugar detrás de él, claramente, alguien dijo, «Oh, Dios mío», en un susurro. A Margaret se le heló el estómago. Nunca había visto al duque de Corvidale en su vida. Nadie lo había visto. Había estado en Portugal y luego en París durante 6 años, y la finca había sido administrada por agentes. Pero ella conocía el nombre por los papeles en el escritorio de su padre, y conocía la cifra que lo acompañaba, porque la había escrito de su propio puño en la 3ª semana de noviembre. 41.600 libras. La finca de Corvidale había sido el mayor depositante individual en Stroud y sobrino. Había perdido más que el Turnpike Trust y la Escuela de Caridad. Y más que Anne Pardoe y Sarah Hale de la calle Corve. Y que todos los demás nombres de esa lista de 911 juntos y por duplicado. Su excelencia, dijo Margaret, era consciente de que todos a menos de 10 metros se habían detenido, incluso de fingir. «Se están preparando para el siguiente baile», dijo el duque de Corvidale. «Baile conmigo». No fue una pregunta. No estaba formulada como tal,
ni fue dicha como tal. Y Margaret Stroud, de pie junto a la tercera ventana, con sus manos arruinadas a los costados, entendió con toda claridad que estaba siendo utilizada para algo. No podía pensar para qué. No se le ocurría nada. Su excelencia, dijo ella, ¿sabe quién soy? Es la hija mayor de Josiah Stroud, y ha estado de pie junto a esta ventana desde las 9. Le tendió la mano. Baile conmigo, señorita Stroud. Ella puso su mano en la de él. Después, nunca pudo recordar ni un solo paso. Lo que recordaba era la sala. Toda la sala. 200 personas, ajustándose a un único hecho en el lapso de unos 90 segundos. Porque si el duque de Corvidale, que había perdido 41,000 libras en ese banco, sacaba a bailar a la hija de Josiah Stroud frente a todo el condado, entonces ya no había reglas. Y todos los que habían pasado los últimos 3 meses sin hablarle, acababan de quedar como personas que habían perdido los nervios por 11 libras. Vio el rostro de la señora Ogilvie. Vio a las chicas Fenwick salir de la sala de cartas. Vio al coronel Prio cubrirse los ojos con la mano por un momento. Y entendió que ahora podría volver a hablar con Prio, y que él estaría tan aliviado y tan avergonzado que pasarían años antes de que cualquiera de los dos lo mencionara. Y vio, en medio de la tercera figura del baile, que el duque de Corvidale no estaba disfrutando en lo más mínimo. «Está furioso», dijo ella. Él la miró. «No ha dejado de estar furioso desde que entró en la sala», dijo Margaret. «Es extremadamente bueno ocultándolo. Dudo que 4 personas aquí se hayan dado cuenta, pero aprieta la mandíbula como un hombre en la silla de un dentista, y no ha mirado a nadie más que a mí, y no creo que eso sea un cumplido». Giraron. Regresaron. «No», dijo el duque de Corvidale, «no lo es». «Entonces, ¿por qué demonios está bailando conmigo?» «Porque llevo 9 días en este condado», dijo él, «y en 9 días me han dicho unas 40 veces que su padre es un ladrón y que su hija tiene el descaro de salir a la calle. Y me lo han dicho personas que estaban muy contentas de hacerlo. Y esta noche estuve en ese extremo de la sala durante 1 hora y media, y vi a 200 personas hacerle a una chica de 25 años algo que no habría permitido que le hicieran a un perro. Su voz no se alteró en absoluto. Y luego vi a un comerciante gritarle por su prima, y la vi darle el nombre y la dirección de la mujer sin que le temblara la voz, cosa que yo no podría haber hecho. Y decidí que si este condado quiere una regla, entonces puede tener la mía. Margaret perdió el paso y lo recuperó. Esa no es toda la razón. No, diga el resto. La música llegaba al final de la figura. Él la hizo girar y la trajo de vuelta, y dijo muy bajo, en el espacio de unos 3 segundos, «Porque quiero los libros de contabilidad privados de Stroud y sobrino, y tengo razones para creer que usted los tiene. Y preferiría pedírselos en una sala, donde 400 personas acaban de verme tratarla como a una dama». El baile terminó. Él hizo una reverencia. Margaret hizo una reverencia. «Gracias, señorita Stroud», dijo el duque de Corvidale. «Su excelencia», dijo Margaret Stroud, «usted no me pidió que bailara. Me hizo una oferta, y la hizo en público para que yo entendiera lo que le costaba a usted y lo que valía para mí. Y lo hizo antes de decir su precio. Se enderezó. Mi padre también hacía eso», dijo ella, «durante 41 años. Así que puede visitar Fenn House el jueves, y lo escucharé. Y le diré ahora, aquí de pie, que he tenido esos libros en un baúl cerrado desde el 22 de octubre, y no los he abierto ni una vez, y puede interpretar eso como quiera. Fenn House se había vendido en diciembre, y vivían allí de prestado hasta el día de la Anunciación. Ese fue el acuerdo que hicieron los síndicos, y no fue cruel. La casa estaba alquilada y el inquilino no la quería hasta marzo. Y había un hombre enfermo en una habitación de arriba que no podía ser movido sin matarlo. Pero significaba que todo por lo que Margaret pasaba ahora pertenecía a otra persona, y que había números de tiza en los respaldos de las sillas. Pasó el miércoles preparando la casa para un duque, lo que consistió principalmente en decidir qué habitación tenía menos números de tiza. «El salón de la mañana», dijo tía Prudence. «Se han llevado las estanterías, así que no se notará que falta nada. Eso es lo más inteligente que alguien ha dicho en esta casa desde octubre». «He sido inteligente durante 61 años»,
dijo su tía. Nunca me ha servido de nada. Margaret subió a ver a su padre antes de la cena, como hacía todos los días a esa hora, y le contó lo del baile. Se lo contó todo. Lo había decidido en la primera semana, en contra del consejo del médico y de su tía. Porque un hombre que podía oír y no podía responder, ya estaba en una prisión, y no necesitaba que le acolcharan las paredes. Así que le contó sobre la señora Ogilvie dándose la vuelta, y sobre Predo, y sobre Reuben Hale y Sarah Hale de la calle Corve, y escribió el nombre en la lista frente a él. Y entonces el duque de Corvidal me invitó a bailar, dijo, y bailé con él, y toda la sala lo vio. La mano izquierda de su padre se movió sobre la colcha. Papá, ¿quiere los libros de contabilidad privados? La mano se detuvo. Josiah Stroud yacía de lado con la mitad derecha de su rostro flácida, y miraba a su hija. Margaret observó sus ojos y no pudo leerlos. Y no había podido leerlos durante 3 meses y medio. Y habría dado cualquier cosa en el mundo por 4 palabras consecutivas. «Viene mañana», dijo ella. «No los he abierto. Sabes que no lo he hecho». Su voz hizo algo extraño y la detuvo. «Si no quieres que los tenga, debes encontrar una manera de decírmelo, y lo echaré de la casa mañana. Te juro que lo haré, cueste lo que nos cueste». La mano de su padre se movió de nuevo, 2 veces, deliberadamente, sobre la colcha. Luego sus ojos se cerraron. Margaret se sentó con él durante 1 hora y no pudo sacar nada en claro. El duque de Corvedale llegó a las 11 del jueves a caballo con un solo hombre, y no comentó sobre los números de tiza. «Señorita Stroud, Su Excelencia, esta es mi tía, la señora Prudence Wilde, que se sentará en la esquina y oirá cada palabra, y prefiero que eso se entienda desde el principio. Lo habría pedido si usted no lo hubiera hecho». Se sentó. «¿Puedo decir 2 cosas antes de empezar?» «Dígalas». «La primera es que he pensado desde el martes en lo que me dijo al final de ese baile, y tenía toda la razón, y quiero que se reconozca en voz alta». Puso su sombrero en el suelo junto a la silla. «Le hice una oferta delante de 400 personas antes de decir el precio. Lo hice porque quería que se sintiera obligada y funcionó. Usted está sentada aquí, y fue una forma ruin de hacerlo. No voy a disculparme por ello, porque lo volvería a hacer, y una disculpa que repetiría no vale la pena. Pero prefiero que sepa que yo lo sabía». Margaret descubrió que no tenía nada que decir a eso. «Y la segunda. La segunda es que quiero ser extremadamente claro sobre lo que soy, en caso de que me haya confundido con un benefactor». La miró fijamente. «Señorita Stroud, perdí 41.600 libras en el banco de su padre. No estoy arruinado por ello. Quiero que eso quede dicho porque sería deshonesto dejarle pensar lo contrario. Mis ingresos son de 18.000 libras al año, y lo sentiré durante 1 década, y luego no. Pero era dinero dejado en fideicomiso para los hijos de mi hermana por un testamento del que soy albacea. Y estaba en ese banco por instrucción mía. Y lo moví allí en el 23, porque las condiciones de su padre eran mejores que las de Coutts's, por 3/8 del 1%. Hubo un silencio. «Así que ya ve», dijo el duque de Corvidale, «no soy un hombre agraviado. Soy un hombre que fue codicioso en nombre de otra persona, por 3/8 del 1%. Y que tiene que sentarse en abril con los fideicomisarios de su hermana y explicarlo. No estoy aquí por caridad y no estoy aquí por ira. Estoy aquí porque me gustaría saber exactamente cómo sucedió. Y me han dicho durante 3 meses que sucedió porque Josiah Stroud era un ladrón. Y he leído las cuentas publicadas 4 veces y no lo creo». Las manos de Margaret se habían quedado muy quietas en su regazo. «Diga eso de nuevo». «¿Qué parte?» «La última parte». «No lo creo», dijo el duque de Corvidale. Margaret Stroud se sentó en un salón de una casa que ya no era suya, y descubrió que iba a llorar. Y que no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Y que iba a suceder delante de un duque. Tía Prudence se levantó, se acercó a su silla, le puso una mano en el hombro y miró a Corvidale como si lo hubiera hecho a propósito. Él desvió la mirada y estudió el lugar vacío donde habían estado las estanterías hasta que todo pasó. «Lo siento», dijo Margaret. «No tiene ningún motivo para estarlo. 3 meses». Se secó la cara con el dorso de la mano, lo cual no era propio de una dama y no le importó. 3 meses, Su Excelencia.
Y usted es la primera persona fuera de esta casa que ha dicho esa frase en voz alta. Mi propio abogado no lo dice. Nuestro abogado dice que no podemos saber, y que esperemos a los síndicos, y que no tiene sentido especular. Y lo dice amablemente, y cada vez que lo dice, lo que quiere decir es que cree que mi padre lo hizo, y es demasiado educado para decirlo. Su abogado puede tener razón, y yo puedo ser un tonto, dijo Corvidale. Me he equivocado en muchas cosas, pero he leído el estado de cuentas publicado, y hay una forma en él que está mal. Y no puedo avanzar más sin los libros de contabilidad privados. Y he pasado 9 días averiguando que no están con los síndicos, ni en el banco, ni con ningún abogado en Leyo. Están en un baúl arriba. ¿Cómo? Porque el empleado de mi padre, el señor Prey, los trajo a esta casa en una carretilla a las 4 de la mañana del 22 de octubre, dijo Margaret, debajo de un montón de nabos, porque todavía había gente en King Street y les tenía miedo. Puso el baúl en la despensa y me dio la llave y dijo, su padre querría que se guardaran. Y se fue a casa de su hermana en Budley al día siguiente, y no he sabido nada de él desde entonces. Corvidale se inclinó hacia adelante muy lentamente. Señorita Stroud, ¿entiende lo que me acaba de decir? Que he estado en posesión de los libros de un banco en quiebra durante 3 meses y medio sin decírselo a los síndicos, dijo Margaret. Sí, Su Excelencia, lo entiendo perfectamente, y lo he entendido desde aproximadamente el 4 de noviembre, y he pasado noches en vela con ello desde entonces. Se llama ocultación, y hay una palabra peor para ello. Entonces, ¿por qué? Y ahí estaba, lo que no había dicho en voz alta a su tía, ni al abogado, ni a sus hermanas, ni a su padre en una habitación de arriba donde no podía responder. Porque tengo miedo de lo que hay en ellos, dijo Margaret Stroud. El baúl bajó al mediodía, y se necesitaron 2 hombres para cargarlo. Había 14 volúmenes en él y una caja laqueada de correspondencia. Y el olor que emanó cuando Margaret giró la llave fue el olor del despacho privado de su padre en el banco. Tinta y polvo y el aceite particular que usaban en las encuadernaciones de los libros. Y tuvo que levantarse y ir a abrir una ventana. Nunca ha mirado. Abrí la tapa en noviembre, leí 4 líneas y la volví a cerrar. Volvió a la mesa. Su Excelencia, entiéndame. Si abriera esos libros y encontrara lo que todo el mundo dice que hay en ellos, entonces sería una mujer que sabía. Y una mujer que sabe no puede seguir cuidándolo, ni escribiendo esa lista, ni mandando a las chicas Fenwick al diablo. Habría tenido que parar. Su voz era perfectamente serena, así que no los abrí. Eso es cobardía, y me lo he llamado a mí misma cada noche desde entonces, y no voy a fingir que fue otra cosa delante de usted. Y ahora hay un hombre en mi salón que ha dicho en voz alta que no lo cree. Margaret puso la mano plana sobre el volumen superior. Así que prefiero averiguarlo con un testigo que sola a las 2 de la mañana. Y le he hecho sentarse aquí durante 1 hora escuchándome avergonzarme de mí misma. Y creo que ya podemos empezar. Empezaron al mediodía y seguían a las 9 de la noche. Tía Prudence envió una bandeja a las 3 y otra vez a las 7, y fue ignorada ambas veces. Alguien encendió las velas. En algún momento, Margaret dejó de decir Su Excelencia y no se dio cuenta de que había parado. Sabía leer un libro de contabilidad. De eso fue lo que Corvidale no esperaba y no logró ocultar. Había crecido en un banco. Se había sentado en el despacho privado de su padre desde los 9 años haciendo sumas por placer. Y había llevado los libros de la casa en Fenhouse desde los 15 y la lista de suscripciones benéficas del banco desde los 19. Fue a la escuela en Worcester, dijo él sobre las 4. Durante 4 años aprendí francés y los globos terráqueos y mucho sobre cómo sentarme. Margaret no levantó la vista. Mi padre me enseñó a descontar. ¿Cuál de esas 2 cosas cree que me ha sido más útil desde octubre? A las 6 ya tenían una idea clara. Stroud y sobrino había estado perfectamente saneado en 1822. En la primavera de 1823, el banco había comenzado a descontar letras para una casa de Liverpool llamada Marman y Cope, en el comercio americano, a una escala que hizo que Margaret se detuviera y dejara el lápiz. 14,000, dijo. Solo en abril.
Papá, nunca. El mayor crédito individual en este libro antes del 23 es de 900 libras. ¿De quién es esta letra? Esa es la letra del señor Bray. Él lo escribía todo. Pasó la página. Pero la autorización está rubricada en el margen, y esa no es la inicial de mi padre. Corvidale se inclinó. L.S., dijo. Lucas Stroud, dijo Margaret. Mi primo. Él y sobrino. Se recostó en su silla. Tiene 34 años, dijo, y ha sido el socio menor desde el 21, y estaba en el banco 6 días a la semana, y mi padre 3, porque el pecho de papá estaba mal en los inviernos. Y le había estado dejando cada vez más a Lucas desde el 20, y estuvo en esta casa en Navidad, su excelencia. Se sentó en esa mesa, me tomó la mano, y me dijo que lo había revisado 100 veces, y no podía entender cómo el tío Josiah pudo haberlo dejado llegar tan lejos. Corvidale no dijo nada. Está en la lista de los 911. Margaret dijo que él puso 1,200 libras de su propio dinero en septiembre, 6 semanas antes del cierre, y perdió hasta el último centavo, y todo el condado lo sabe, y es la razón por la que nadie ha mencionado su nombre junto al de mi padre. 1,200 libras, dijo Corvidale lentamente. Es una reputación muy barata. Margaret levantó la vista. Siguieron hasta las 9 y la cosa empeoró. Al final, Margaret tenía una hoja de papel con 11 líneas, y cada línea era una fecha. Merriman y Cope habían suspendido pagos en Liverpool el 4 de octubre de 1826. Stroud y sobrino había quebrado 15 días después, con 109,000 libras de sus letras. Y en los 4 días entre el 12 y el 16 de octubre, después de Liverpool, antes de Lello, mientras todo hombre en el negocio sabía que Merriman y Cope estaban acabados, y la noticia aún no había llegado a una ciudad de mercado en Shropshire, alguien en Stroud y sobrino había retirado una gran cantidad de dinero. No a una cuenta, en efectivo, por ventanilla, en 4 retiradas separadas, contra los saldos de 3 clientes que no tenían la menor idea de lo que estaba sucediendo. 8,400 libras. Eso no es la quiebra de un banco, dijo Margaret. Su voz le sonaba extraña. Su excelencia, eso no es la quiebra de un banco. Un banco quiebra porque ha prestado mal. Mi padre puede haber dejado que Lucas prestara mal, y responderá por eso ante Dios, y nunca podré decir lo contrario a Pardao mientras viva. Puso el dedo en la última de las 11 líneas. Pero esto es diferente. Este es un hombre que sabía el 12 de octubre que las puertas se cerrarían, y que pasó 4 días sacando dinero por ventanilla, y que luego volvió a poner 1,200 libras en el libro de septiembre para estar en la lista de los arruinados. No puede probar que la inicial sea suya. No, asintió Margaret. No con este libro. El señor Bray escribió cada palabra en él, y el señor Bray está en Budley. Miró al duque de Corvidale a través de una mesa de libros abiertos a las 9 de la noche, en una casa con números de tiza en las sillas, y él vio cómo cambiaba su rostro. Lo cual es una suerte extraordinaria, dijo Margaret Stroud, porque nadie en Shropshire ha pensado en el señor Bray desde octubre, incluido mi primo. Lucas Stroud vino a Fenhouse el sábado, 2 días después de que los libros salieran del baúl, y Margaret entendió antes de que se quitara los guantes que alguien se lo había contado. Meg. Le tomó ambas manos. Siempre lo había hecho. He oído una historia extraordinaria sobre la noche del martes. ¿Es verdad que bailaste con Corvidale? Es verdad. Delante de todo el salón. Se rió, cálido, encantado, totalmente convincente. Bueno, gracias a Dios por ese hombre. He estado preocupado por ti estos 3 meses y no podía hacer nada. Y llega un duque y lo arregla en 90 segundos. ¿Cómo es él? Alto. Meg es un hombre que perdió 41,000 libras en nuestro banco, dijo Margaret, y que ha venido al condado para averiguar cómo, y que no se va a ir. El rostro de Lucas Stroud no cambió en absoluto. Ella lo observó no cambiar, y pensó en las 11 líneas de fechas en una hoja de papel arriba, y descubrió que también podía mantener su propio rostro inmóvil. Y entendió en ese momento que era un rasgo de familia, y que lo tenía del mismo lugar que él. Entonces espero que lo averigüe, dijo Lucas. Dios sabe que yo lo he intentado. Meg, quiero pedirte algo,
y quiero que lo escuches todo antes de responder. ¿Pedir? Cásate conmigo. Tía Prudence en la esquina hizo un pequeño ruido. He estado 3 meses pensando cómo decirlo, y no hay una forma elegante. Todavía sostenía sus manos, y Margaret aún no había descubierto cómo recuperarlas. Saldrás de esta casa el día de la Anunciación. Tu padre no puede ser movido, y no puede ser dejado solo. Y tus hermanas tienen 17 y 14 años. Y Prudence tiene 90 al año, y tú no tienes nada. Yo tengo 400 libras al año que me quedan de mi madre, lo cual no es mucho, pero está fuera del alcance del banco, y siempre lo estuvo. Lucas, sé lo que soy. Soy él y sobrino, y la mitad del leyo piensa que fui un tonto, y la otra mitad no se ha molestado en pensar en mí. Y no te estoy ofreciendo un gran partido. Te estoy ofreciendo una casa en Bridgenorth con 6 habitaciones, y un hombre que te conoce desde que tenías 4 años. Su agarre se tensó muy ligeramente. Y le estoy ofreciendo a tu padre una habitación en ella, y a tus hermanas un techo. Y no me importa en lo más mínimo lo que diga nadie en este condado sobre ninguno de nosotros. Cásate conmigo en Pascua, y está hecho. Fue, pensó Margaret después, una oferta extremadamente buena. Ese era el horror. Sentada allí en el salón con sus manos en las de él. Si no hubiera pasado la noche del jueves con 14 libros abiertos en esa mesa, habría dicho que sí antes de Pentecostés, y habría estado agradecida, y se habría considerado afortunada. Lucas Stroud habría tenido una esposa, que no podría ser obligada a testificar en su contra, y la posesión de los libros privados de Stroud y sobrino, y la última Stroud superviviente con cabeza para los números, encerrada en una casa en Bridgenorth por el resto de su vida. Lucas, dijo ella, ¿dónde está el señor Bray? La pausa fue de un cuarto de segundo. Si no hubiera estado atenta, no la habría notado en absoluto. ¿Bray? Soltó sus manos, se recostó y se rió. Dios sabe. Budley, creo, tiene una hermana allí. ¿Por qué? Porque es el único hombre vivo, además de papá, que estaba en ese banco todos los días, dijo Margaret. Y porque escribió cada línea de cada libro en él. Y porque me gustaría hablar con él. Eso es todo. Es un empleado, Meg. Escribía lo que le decían que escribiera. Sí, dijo Margaret. Ese es precisamente mi punto. Lucas Stroud la miró durante un largo momento, y algo desapareció de su rostro. No la calidez, que se quedó exactamente donde estaba, sino algo detrás de ella. Pensarás en lo de Pascua, dijo él. Lo pensaré. Se fue a las 2. Margaret se quedó quieta hasta que oyó el carruaje salir por la puerta. Luego subió las escaleras y vomitó. Luego se lavó la cara y escribió una nota al duque de Corvidale que decía una línea. Me pidió que me casara con él, y no sabía el nombre del pueblo donde está el señor Bray, hasta que tuvo que pensarlo. El hombre de Corvidale fue a Budley el lunes. El señor Bray se había ido en la primera semana de enero, sin dirección de reenvío. La hermana dijo que se había ido con otra hermana a Tewkesbury. La hermana de Tewkesbury, cuando la encontraron el miércoles, dijo que no había visto a Josiah Bray en 9 años y que agradecería que la gente dejara de llamar. Está asustado, dijo Corvidale. Estaba asustado en octubre, dijo Margaret. Trajo 14 libros a esta casa bajo un montón de nabos a las 4 de la mañana. Ese no es un hombre protegiendo a mi padre, su excelencia. He tardado 3 días en entenderlo. Ese es un hombre sacando algo de un edificio antes de que alguien más pudiera quemarlo. Se miraron a través de la mesa. Entonces ha estado escondido durante 4 meses, dijo Corvidale. De un hombre que no sabe dónde está y que acaba de descubrir que lo estoy buscando. Pasó febrero y no encontraron a Josiah Bray, y en su lugar sucedió algo más que ninguno de los dos había planeado. Corvidale vino a Fenhouse 3 veces por semana, luego 4 y luego la mayoría de los días. Había una razón cada vez: los libros, la caja de correspondencia, una carta de Liverpool, y las razones se volvieron más delgadas a lo largo de febrero, y ninguno de los dos lo comentó. Él era, descubrió Margaret, una compañía extremadamente mala durante la primera hora, y muy buena después de eso. Había estado en Portugal con el ejército durante 4 años, y en París durante 2, y había vuelto a casa en noviembre a un condado
en el que no había vivido desde los 19 años, para descubrir que su agente lo había estado arruinando y que 41,000 libras del fideicomiso de su hermana habían desaparecido en un agujero en Leyo. No tenía conversación trivial en absoluto. Tenía mucha del otro tipo. Le leía a su padre. Eso comenzó por accidente en la segunda semana. Margaret subió con la bandeja y lo encontró sentado junto a la cama con el periódico, leyendo la información marítima en voz alta y monótona. Y los ojos de Josiah Stroud estaban abiertos y lo seguían. «Era banquero», dijo Corvedale, sin levantar la vista. «No ha oído una tasa de cambio en 4 meses». Parecía cruel. Margaret se quedó en la puerta con la bandeja, sin poder entrar por un momento. Después de eso, fue casi todos los días. 20 minutos de información marítima, los fondos y los precios del grano. Y una tarde, en la última semana de febrero, el duque de Corvedale bajó las escaleras de 2 en 2 y Margaret se encontró con él en el vestíbulo. Me respondió. Le leí los del 3% y dije en broma que no los habría comprado a ese precio. Y su mano se movió 2 veces sobre la colcha. Corvedale se aferraba al poste de la escalera. Y luego dije otra cosa, y se movió una vez. Señorita Stroud, son 2 veces para no, y una para sí, o al revés. Y acabo de pasar 40 minutos estableciendo cuál es cuál. Margaret subió las escaleras tan rápido que casi lo derriba. Averiguaron 11 cosas esa noche. Fue terriblemente lento. ¿Sí o no? 1 o 2. Y una pregunta tenía que ser construida para que sí y no significaran algo. Y su padre se cansaba en media hora, y tenían que parar y volver. Tía Prudence lo anotaba. Margaret preguntaba, y Corvedale observaba la mano, porque Margaret no podía hacer ambas cosas, y de todos modos no se habría fiado de sí misma. ¿Sabías lo de Marman y Cope? Sí. ¿En la primavera del 23? No. ¿Más tarde? Sí. ¿24? No. ¿25? Sí. ¿Estuviste de acuerdo? No. ¿Intentaste detenerlo? Sí. Y entonces, Margaret se sentó en el borde de la cama, tomó la mano buena de su padre y le hizo la pregunta que llevaba consigo desde el 22 de octubre. Y salió mal, y temblorosa, y para nada como la había ensayado. Papá, el 12 de octubre, las 8,400 por ventanilla. ¿Lo sabías? 2. Papá, mírame. ¿Sabes quién lo hizo? 1. ¿Fue Lucas? La mano de Josiah Stroud no se movió en absoluto. Margaret esperó. Contó hasta 60 en su cabeza, y luego hasta 60 de nuevo. Y los ojos de su padre estaban abiertos y fijos en su rostro, y su mano yacía sobre la colcha, y no se movió. Y luego se giró lentamente, con la palma hacia arriba, lo cual no era una señal que hubieran acordado, y que ella entendió perfectamente. «No lo dirá», dijo ella. «Su excelencia, no lo dirá. Señorita Stroud, tiene 58 años y no puede hablar. Y ha estado aquí 4 meses siendo llamado ladrón por todo el condado. Y el hijo de su hermano se va a salir con la suya, y él no lo dirá». Estaba llorando y no dejaba de preguntar. «Papá, papá, ¿va a dejar que sigan diciendo que fuiste tú? ¿Entiendes que vino aquí el sábado y me pidió que me casara con él?» La mano de su padre se cerró con fuerza sobre la de ella. Fue lo primero que hizo con fuerza desde octubre. Le apretó la mano y la sostuvo, y su rostro se contrajo en el lado bueno. Y Margaret entendió que le había dicho algo que él no sabía, y que le había costado mucho más de lo que pretendía. Luego su mano se movió una vez. «¿Sí? ¿Qué?» dijo Margaret. «Papá, ¿sí? ¿Qué?» Pero había llegado tan lejos como podía, y cerró los ojos. Y el médico vino a las 10 y dijo que no se le debía interrogar de nuevo durante una semana. Corvedale la encontró a la 1 de la mañana en el salón, a oscuras, sin velas. No dijo nada. Vino y se sentó en la otra silla y se quedó allí. «He estado sentada aquí 2 horas», dijo Margaret finalmente, preguntándome por qué un hombre dejaría que todo el mundo lo llamara ladrón para proteger al hijo de su hermano. Y tengo 4 respuestas, y no me gusta ninguna de ellas. Dígame la cuarta, que no es a Lucas a quien está protegiendo. Su voz era muy plana. Su excelencia. Mi padre no lo detuvo. Sabía lo de Marman y Cope en el 25 y no estuvo de acuerdo.
e intentó detenerlo y fracasó, y luego siguió firmando su nombre sobre esa puerta durante 18 meses, y aceptando las 26 libras de Ann Pardoe por ventanilla. Giró la cabeza. Lo que sea que Lucas hiciera en octubre, mi padre dejó que llegara tan lejos. Y si abre la boca sobre las 8,400, entonces la primera pregunta que cualquiera le hará es, ¿y qué sabías y cuándo? Y no puede responderla porque no es inocente. Y lo sabe, y prefiere ser un ladrón que ser la otra cosa. Que es un hombre débil, dijo Margaret. A los ladrones los cuelgan. Los hombres débiles tienen que seguir viviendo en Shropshire. El fuego se había apagado hacía horas. Ninguno de los dos lo tocó. Voy a tener que hacerlo sin él, dijo ella. ¿Verdad? Sí. Y lo acabará. Lo que sea que encontremos, saldrá a la luz que él lo sabía en el 25. Y Ann Pardoe lo leerá en el periódico y él estará allí arriba, sin poder decir una palabra en su propia defensa. Margaret se cubrió la cara con las manos. Es mi padre. Me llevó sobre sus hombros por King Street. Y voy a tomar su nombre y ponerlo delante de 911 personas. Corvídale guardó silencio por un momento. ¿Puedo decir algo duro? Puede decir cualquier cosa. Es la 1 de la mañana y ya no queda nadie con quien ser educado. Pues aquí está, dijo el duque de Corvidale. No está decidiendo si arruinar a su padre. Su padre ya está arruinado y lo hizo él mismo durante 18 meses. Y nada de lo que haga o deje de hacer el 14 de marzo alterará una sola línea de eso. Se inclinó hacia adelante. Lo que está decidiendo es si 8,400 libras que están en algún lugar de este condado vuelven a Ann Pardoe y a la escuela de caridad de Bitterly, o si se quedan donde están, y si el hombre que las tomó se casa con usted en Pascua y se queda con el resto. Margaret apartó las manos de su rostro. El 14 de marzo, dijo. Los síndicos han convocado una junta general de acreedores en el Angel de Lelio. Salió en el periódico el martes. Él se levantó y fue a la ventana. 911 nombres, señorita Stroud. Cada uno de ellos con derecho a asistir y hablar. Su primo estará allí, en primera fila, haciéndose el arruinado delante de todos. Y no hay un magistrado o un abogado en la sala que pueda impedir que un acreedor haga una pregunta desde el público. Se dio la vuelta. Esos son 13 días, dijo el duque de Corvidale. Y no tenemos al señor Bray. No encontraron al señor Bray. Margaret encontró el dinero en su lugar, y lo encontró el 8 de marzo. Y no fue por astucia. Fue la caja de correspondencia. La habían revisado 2 veces ya porque eran cartas, y las cartas eran donde estaría algo así, y no había nada en ella. Papeles de Marman y Cope, los agentes de Londres. 4 años de correspondencia comercial aburrida, cuidadosa y completamente normal, escrita por el señor Bray. Lo que Margaret hizo el 8 de marzo, sentada en el suelo con la caja vacía a su lado, porque no se le ocurría nada más que hacer, fue sopesarla. Pesa demasiado, dijo. Corvidale levantó la vista. Está vacía y pesa demasiado. He llevado esta caja arriba y abajo desde el jueves de la semana pasada. Y he llevado la caja de suscripciones benéficas del banco durante 4 años, y son del mismo tamaño. Y esta no pesa lo que debería. El doble fondo no era sofisticado. Era una lámina de hojalata laqueada cortada a la medida de la base y presionada sobre un hueco de media pulgada. Y cualquier funcionario de aduanas en Inglaterra lo habría sacado en 9 segundos. Y había estado en un salón de Fenn House durante 4 meses y medio, porque a nadie se le había ocurrido levantar la caja cuando estaba vacía. Había 11 papeles debajo. 4 eran recibos de un banco en Shrewsbury, el Salopian County, por depósitos hechos los días 15, 16, 17 y 19 de octubre de 1826, a una cuenta a nombre de un tal Lucas Marman. 8,400 libras en efectivo. 3 eran cartas de Merriman y Cope de Liverpool, fechadas el 6, 9 y 11 de octubre, marcadas como privadas, dirigidas no al banco, sino al señor L. Stroud en su propio alojamiento, y diciéndole en términos claros que la casa se hundía y que debía cuidarse. 3 estaban escritas por el señor Bray. Eran notas de conversaciones fechadas e inicialadas. La primera de junio de 1825, la última del 16 de octubre de 1826. Cada una registraba, en la prosa plana,
exacta e insoportable de un hombre que ha llevado un libro durante 30 años, lo que el señor Lucas Stroud le había instruido que hiciera, y lo que el señor Bray había respondido. Y el 11º papel era una sola línea en una caligrafía que Margaret había conocido toda su vida, temblorosa e inclinada, y escrita por un hombre con prisa en el reverso de un sobre fechado, el 21 de octubre de 1826. Bray, llévalo todo a Meg. Ella sabrá qué hacer con ello mejor que yo. J.S. Margaret se sentó en el suelo del salón con el sobre en la mano durante mucho tiempo. Me lo dijo, el día antes de la apoplejía. Le dijo a Bray que me lo trajera a mí. No a un abogado, no a los síndicos, a mí. Lo sabía, dijo Corvidale. Sabía que iba a ser demasiado cobarde para hacerlo él mismo. Ella no lloraba. Había pasado a un estado de gran claridad. Lo puso en una caja con doble fondo y se lo envió a su hija. Y nunca, en 4 meses y medio, encontró la manera de decirme que estaba allí. Y he estado sentada en esta habitación con ello desde octubre. Se levantó. Su Excelencia. ¿De qué tiene miedo el señor Bray? De Stroud no. Margaret levantó las 3 notas de conversación. Lea esto. Le dijeron en junio del 25 que hiciera algo que sabía que estaba mal, y lo dijo, y lo escribió. Y luego lo hizo, y siguió haciéndolo durante 16 meses. Y escribió cada línea de ello de su propio puño. Las puso sobre la mesa. No se está escondiendo de Lucas. Se está escondiendo porque cree que será deportado. Y ha estado esperando 4 meses en una habitación en alguna parte a que alguien venga a por él, y nadie lo ha hecho. No sería deportado. Actuó bajo las instrucciones de un socio. ¿Él sabe eso? Corvidale se detuvo. Es un empleado de 61 años, dijo Margaret, que nunca en su vida ha hablado con un abogado que no estuviera pagado por mi familia. No lo sabe. Lo publicaron en el Chronicle y en el Salopian Journal el 11 de marzo, 3 días antes de la reunión, en los anuncios. 4 líneas con el propio nombre de Corvidale. Si el señor Josiah Bray, anteriormente de Lelo, se pone en contacto con el abajo firmante, se le informará sin coste alguno de la opinión de un abogado sobre su propia situación, que es más favorable de lo que supone. No se pretende ningún otro propósito y no se perseguirá ninguno. Corvidale. Margaret pensó que no funcionaría. Lo dijo 2 veces. Josiah Bray entró en el Angel de Lelo a las 11 de la mañana del 14 de marzo, después de haber recorrido 31 millas desde una pensión en Storeport en un carro de transportista. Y temblaba tanto que no podía sostener su sombrero. La Junta General de Acreedores de Stroud y Sobrino se celebró en el Salón Largo del Angel y había 340 personas, más de las que cabían. Estaban de pie a los lados y hasta el pasillo. Ann Pardoe estaba en la 4ª fila con su hermana. El rector de Bitterly estaba en la plataforma porque la escuela de caridad era un acreedor preferente. El coronel Preto estaba de pie al fondo con su sombrero en las manos y no quiso sentarse. Lucas Stroud se sentó en la 2ª fila a la izquierda, de negro, con su abogado al lado, y había estado estrechando manos durante 20 minutos antes de que comenzara la sesión. Margaret entró con su tía a las 11 menos 5 y se sentó al fondo del todo. La sala se percató de su presencia, y un murmullo recorrió el lugar, un sonido que ya había oído en el baile y al que pensó que nunca se acostumbraría, y descubrió esa mañana que no le importaba en lo más mínimo. La declaración de los síndicos duró 1 hora y 10 minutos. Fue larga y cuidadosa, y dijo lo que todos esperaban, que el banco había quebrado por el descuento imprudente de las letras de Marman y Cope de Liverpool, que la masa pagaría algo menos de 4 chelines por libra, y que la incapacidad del socio principal había impedido una investigación más completa. Luego, el presidente preguntó si algún acreedor deseaba ser escuchado. Lucas Stroud se levantó primero. Claramente tenía la intención de hacerlo. Habló durante 6 minutos y lo hizo muy bien. Dijo que había sido el socio menor y que había confiado en su tío, y que había perdido sus propias 1,200 libras junto con las de todos los demás. Dijo que no buscaba culpar a un hombre enfermo. Dijo, y fue lo mejor de su discurso, que daría lo que le quedaba de la fortuna de su madre a la masa,
400 libras al año, mientras viviera, y que no era suficiente, y lo sabía, y no pedía el perdón de nadie. La sala emitió un sonido ante eso. Alguien cerca del frente dijo, «Escuchadle», y Margaret Stroud se levantó al fondo del salón largo del Angel. «Señor presidente, soy una acreedora. Mi nombre está en la lista en el número 641 por 11 libras y 4 chelines, siendo el saldo de mi propia cuenta a mi nombre, y me gustaría hacer una pregunta desde el público». La sala se giró como un campo de trigo. «Señorita Stroud», comenzó el presidente. «¿Soy una acreedora, señor?» Hubo una pausa. «Está en la lista. Entonces haré mi pregunta». La voz de Margaret era perfectamente firme, y la oyó como si perteneciera a otra persona. «Señor presidente, la declaración dice que la masa no puede justificar 8.400 libras retiradas por ventanilla en efectivo entre el 12 y el 19 de octubre. Me gustaría preguntarle a mi primo, el señor Lucas Stroud, si tiene una cuenta en el Salopian County Bank de Shrewsbury a nombre de Lucas Marmon». No se oyó ni un sonido en esa sala. Margaret no miró a Lucas. Se había prometido en el carro que no lo haría, y lo cumplió, y siguió mirando al presidente. «Y me gustaría preguntarle», dijo, «si los días 15, 16, 17 y 19 de octubre ingresó en esa cuenta en efectivo sumas que ascienden a 8.400 libras exactamente». «Señor presidente, esto es...». El abogado de Lucas estaba de pie. «Y me gustaría decir», dijo Margaret Stroud, «que tengo los 4 recibos en mi mano, y 3 cartas privadas de Marmon y Cope escritas a mi primo en su alojamiento los días 6, 9 y 11 de octubre, advirtiéndole que la casa se hundía, 6 días antes de que sacara el primer dinero por ventanilla, y que los encontré en una caja laqueada en casa de mi padre, donde mi padre hizo que me los enviaran el 21 de octubre, y que me avergüenzo de haber tardado hasta el 8 de marzo en mirar debajo del fondo». Los levantó, y el señor Josiah Bray, que fue empleado principal de ese banco durante 31 años, está en la puerta de esta sala. Y escribió 3 notas de conversación con mi primo entre junio de 1825 y el 16 de octubre pasado, y ha accedido a leerlas en voz alta, y ha sido asesorado por un abogado, y conoce su propia situación, y le gustaría ser escuchado. Pasaron 9 minutos, hasta que la sala estuvo lo suficientemente silenciosa para que Josiah Bray hablara. Las leyó mal, perdía el hilo constantemente. Tenía 61 años y había recorrido 31 millas en un carro de transportista, y al final de la tercera nota se detuvo y dijo, más a la sala que al presidente. Debería haber acudido a alguien en el 25. He pensado en ello todos los días desde entonces, y nunca encontré el valor. Y no voy a quedarme aquí para que me den las gracias. Nadie le dio las gracias, pero cuando se sentó, el coronel Predo, al fondo, le puso una mano en el hombro y la dejó allí durante el resto de la reunión. Lucas Stroud fue arrestado en Shrewsbury 4 días después. Fue juzgado en el verano, condenado por hurto como empleado, que era el cargo que encajaba, y fue sentenciado a 14 años de deportación y zarpó hacia Nueva Gales del Sur en noviembre. Le escribió a Margaret una vez desde los pontones. Ella no la abrió, tampoco la quemó. La guardó en la caja laqueada bajo el doble fondo, donde consideró que pertenecía. Las 8.400 libras se recuperaron casi en su totalidad, 7.940 libras, y se destinaron a la masa. Y el dividendo resultó ser de 6 chelines y 9 peniques por libra, en lugar de menos de 4. No fue una restitución. Anne Pardoe, de la calle Corve, recuperó 69 libras y un chelín de 206, y tenía 53 años, y eso no le devolvió los 22 años que había pasado ahorrándolo. Pero vino a Fenhouse en la última semana de marzo, antes del día de la Anunciación, y se quedó en el vestíbulo, y dijo que había oído que la señorita Stroud llevaba una lista, y que quería que leyeran su nombre en voz alta, para asegurarse de que estaba bien escrito. Margaret se lo leyó. Tardó un momento. Anne Pardoe asintió una vez, dijo gracias, y se fue a casa. Josiah Stroud vivió hasta septiembre de 1828. El Chronicle publicó lo que él había sabido, y cuándo en 2 columnas completas. Y el condado lo leyó,
y se formó su propia opinión. Y su opinión fue más o menos lo que Margaret había esperado, que no había robado nada, pero tampoco había detenido a nadie, y que un hombre débil al frente de un banco hace más daño en 18 meses que uno malvado en un año. Nunca volvió a hablar. Pero en julio, antes de morir, Corvidale, que todavía subía casi todos los días con el periódico y le leía los fondos, le preguntó en nombre de Margaret, y en su presencia, si había sabido el 21 de octubre que su hija lo haría. 1. Y luego, antes de que nadie pudiera preguntar nada más, una vez más, muy deliberadamente. Margaret y Corvidale se casaron en septiembre de 1827 en la iglesia de Bitterley, donde estaba la escuela de caridad, y el rector no quiso cobrar honorarios, y hubo cierta discusión al respecto. Tía Prudence la entregó, argumentando que alguien tenía que hacerlo y que se lo había ganado. Las dos hermanas, de 17 y 14 años, fueron damas de honor y se comportaron terriblemente mal. El acuerdo matrimonial de Margaret se redactó de modo que las 11 libras y 4 chelines de su propia reclamación sobre la masa de Stroud y sobrino se asignaran a la escuela de caridad de Bitterley, lo que el abogado dijo que era legalmente inútil y en lo que ella insistió de todos modos. Nunca se convirtió en una buena duquesa. Lo dijo ella misma sin mucho pesar. No podía recordar los precedentes y no lo intentaba, y era muy mala en Londres y dejó de ir después de 1831. En lo que era buena, era en las cuentas, y resultó que eso era muy útil. La finca de Corvidale había sido administrada por agentes durante 6 años y estaba en un estado que ella describió en una carta a su tía como interesante. La enderezó en 9 años, y los alquileres de los inquilinos no subieron ni una vez en ese tiempo, lo que varios terratenientes vecinos consideraron un insulto personal, y lo dijeron en la cena. Las 41.600 libras del fideicomiso de los hijos de su cuñada nunca se recuperaron por completo. Corvidale reemplazó 11.000 de ellas con sus ingresos durante 18 años, y se sentó con los fideicomisarios cada abril durante toda su vida y rindió cuentas de ello. Y nunca, delante de nadie, culpó a un banco en leyo. Tuvieron 3 hijos. El mayor fue un niño y las otras 2 fueron niñas. Y los 3 aprendieron a descontar de su madre antes de los 12 años, lo que su padre dijo que fue lo más útil que había sucedido en esa casa. Y de vez en cuando, por las noches, su marido levantaba la vista y le preguntaba lo que nunca dejó de preguntar del todo. ¿Habrías bailado conmigo si hubieras sabido lo que te iba a pedir? Y Margaret, duquesa de Corvidale, dejaba la pluma. Lo sabía, decía ella. Lo supe antes de la segunda figura del baile. Todos en esa sala pensaron que me habías hecho un favor, y yo sabía perfectamente que querías algo. Y puse mi mano en la tuya de todos modos. ¿Por qué? Porque un hombre que quiere algo de ti te dice lo que es, dijo Margaret. Y en 4 meses fuiste el primero que lo hizo. Si la historia de Margaret y Corvidale te ha conmovido, dale al botón de me gusta y envíasela a alguien que esté cansado de heroínas que son rescatadas. Este canal es para las que rescatan. Ahora, quiero saber qué piensas, porque he estado discutiendo conmigo mismo sobre esto toda la semana. El padre de Margaret no era un ladrón, pero sabía lo que pasaba en su propio banco desde 1825, y no hizo nada al respecto durante 18 meses, y siguió aceptando los ahorros de Anne Pardoe en el mostrador todo ese tiempo. Luego, dejó que el condado lo llamara ladrón, en lugar de admitir que había sido débil. ¿Qué es peor? ¿El primo que robó 8.000 libras? ¿O el padre que vio cómo sucedía y no dijo nada? Dímelo en los comentarios. Los leo todos. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.